Hola chicos, este episodio es técnicamente una parte 2 del episodio en el que abarcamos unos 250 años de la historia cristiana primitiva. Si aún no lo has visto, te recomendamos hacerlo porque vamos a comenzar desde donde nos quedamos. Empecemos. Nos encontramos a finales del siglo III. El emperador Diocleciano, que fue una persona muy anticristiana, dividió el imperio romano en dos mitades, oriental y occidental. También reorganizó el gobierno en una tetrarquía, lo que significa que había 4 emperadores que gobernaban diferentes cuadrantes, pero que intentaron gobernar como grupo. Sin embargo, con el paso de los años, el sistema de la tetrarquía resultó ser un problema, por lo que a principios del siglo IV vemos al emperador Constantino luchando por el control de su imperio. En el año 312 después de Cristo, antes de una batalla, él tuvo, según cuenta la historia, una visión de un símbolo cristiano en los cielos con las palabras "con este signo vencerás" debajo. Esa noche, Cristo le dijo en un sueño que hiciera que sus soldados pintaran ese símbolo en sus escudos. Así lo hicieron y ganaron la batalla. En ese momento, por primera vez en la historia, había un emperador romano que creía que el Dios de los cristianos estaba de su lado. Constantino, de hecho, no fue bautizado hasta años después en su lecho de muerte, y se debate cuán cristiano en realidad era. Muchos piensan que su conversión fue sincera, mientras que otros piensan que fue solo una estrategia política. Al año siguiente, él emitió el histórico Edicto de Milán, que luego fue firmado por el emperador de Oriente, Licinio. Esto no nombraba al cristianismo como la religión oficial del imperio, mas legalizaba la adoración cristiana, lo cual fue algo bastante significativo. En el año 324 después de Cristo, Constantino derrocó al emperador Licinio y volvió a unir al imperio oriental y occidental, haciéndose su único gobernante. Constantino esperaba que el cristianismo le ayudara a unificar al imperio, pero pronto descubriría que el cristianismo en sí no estaba unificado. Después de que los apóstoles fallecieran, el liderazgo de la iglesia recayó en los obispos locales. Los obispos en áreas más metropolitanas o en iglesias establecidas por apóstoles eran los que generalmente tenían la mayor influencia. Por ejemplo, en ocasiones el obispo de Roma actuaba como mediador cuando surgían desacuerdos entre otros obispos, pero la supremacía del obispo de Roma, más tarde conocida como el Papa, era algo que aún no se había desarrollado del todo. Cuando los cristianos comenzaron a tener preguntas sobre sus creencias, los recursos para las respuestas eran limitados, por lo que en ciertas ocasiones los grupos llegaban a conclusiones diferentes en cuanto a temas fundamentales. Ahora, Constantino era tanto el emperador como el sumo sacerdote romano en Pontifex Maximus. Como tal, después de legalizar el cristianismo, sintió que tenía la autoridad para regular tanto el paganismo como el cristianismo en el imperio. Bajo esa autoridad, en el año 325 después de Cristo, Constantino invitó a 1800 obispos a un concilio en Nicea, donde les sería más fácil poder estar presente y participar en el concilio. Se presentaron unos 300 obispos, casi exclusivamente de Oriente. Hubo una inasistencia del 83%. La principal pregunta que se propusieron resolver fue: ¿quién y qué es Cristo? La perspectiva de Arrio, que era Dios el Padre y Jesucristo, eran dos seres de dos esencias diferentes, y que Cristo fue creado por el Padre y por ende estaba sujeto al Padre. Por otro lado, la perspectiva de Atanasio era que Dios el Padre y Jesucristo eran de la misma esencia, con el mismo poder, y con ambos eran seres eternos y que nunca habían sido creados.
Ambos lados afirmaron que su punto de vista era respaldado por la Biblia, y ese era uno de los problemas principales. Las escrituras simplemente no eran muy claras al respecto. Si lo hubiera sido, entonces no habría habido ningún problema. Gracias a la mayoría de los votos, la perspectiva de Atanasio prevaleció. Nació el credo de Nicea y la doctrina de la Trinidad se expresó con palabras. ¿Es el trinatirismo realmente bíblico? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. De acuerdo con un profesor de la Universidad de Edimburgo sobre deidad y la Trinidad, la proposición constitutiva del dogma de la Trinidad no fue extraída directamente del Nuevo Testamento y no pudo expresarse en términos del mismo. Fue el producto de la razón que se especuló en base a una revelación de la fe, y solo fueron formadas con el paso de los siglos, elaborados con la ayuda de las concepciones y formuladas por los términos de la metafísica griega y romana. También es importante reconocer que según el historiador católico Karl Heffel, este concilio fue para Constantino mucho más un asunto de Estado que un asunto de la Iglesia. A él no le importaba que aprobaran el concepto de Arrio o de Atanasio. Le preocupaba que la mayoría llegara a una conclusión que pudiera emplear para silenciar a quien se le opusiera, sin importar quién fuera. Arrio y 2 de sus obispos que no se unieron a la decisión del concilio fueron desterrados por Constantino. También hubo algunos partidarios del arrianismo, como Eusebio, que accedieron a firmar solo con la mano, mas no con el corazón. Por supuesto, después del concilio, los cristianos continuaron discutiendo sobre el arrianismo. La ironía es que antes de que Constantino falleciera le levantó el destierro a Arrio, luego desterró a Atanasio. Fue bautizado por Eusebio y su hijo luchó contra el trinitarismo. En resumen, fue un caos. Aún así, la doctrina de la Trinidad, con su base en el credo de Nicea y luego ampliada en otros concilios eventualmente, se volvió autoritaria hasta el día de hoy en la fe católica y en gran parte del protestantismo. Para muchos se ha convertido en el indicador que determina quién es cristiano y quién no. Por otro lado, esta es una de las razones por las que algunas personas no creen que los santos de los últimos días sean cristianos, porque no aceptamos este credo como una revelación de Dios. Pero si bien el auge del cristianismo fue excelente para los cristianos, resultaría ser algo no tan bueno para los paganos. En el próximo episodio veremos cómo los que habían sido perseguidos durante mucho tiempo se convertirían en los mismos perseguidores. Puedes visitar nuestra página web para encontrar más información al respecto. Y si tienes alguna pregunta, compártela con nosotros en la sección de comentarios. Que tengas un gran día y nos vemos en un próximo segmento de masfe.org.